Estar embarazada y abandonada por tu amante es devastador, pero cuando un duque desconocido aparece pidiendo tu mano, sabiendo tu deshonra, el miedo puede ser aún mayor que la desesperación. Esther de Valois tenía 23 años cuando su mundo se desplomó. La noble de carácter puro había confiado en las promesas de matrimonio de don Alonso de Mendoza, entregándose a él con la inocencia de quien cree en el amor eterno. Pero cuando le confesó que estaba embarazada, él desapareció como niebla al amanecer. Su padre rugía de furia mientras arrojaba objetos contra las paredes, su rostro desfigurado por la ira. Has traído la deshonra a nuestro linaje. Mañana mismo partirás al convento, donde permanecerás hasta dar a luz. Luego tomarás los hábitos, pues no hay hombre de bien que acepte por esposa a una mujer mancillada. El destino de madre e hijo parecía sellado cuando algo inesperado cambió todo. Un emisario del duque de Harvel llegó solicitando audiencia urgente. Nicolás de Harvel, uno de los hombres más poderosos de la región, había pedido su mano en matrimonio. Conocía su estado y aún así insistía en la unión, con una condición. La ceremonia debía realizarse antes de que su embarazo fuera evidente. Su padre había aceptado sin consultarla, pero había algo inquietante en aquella propuesta. ¿Por qué un duque poderoso querría desposar a una mujer deshonrada? ¿Qué oscuros motivos se escondían tras tan súbita y extraña petición? ¿Puede una mujer embarazada y sin opciones distinguir entre una salvación genuina y una trampa más peligrosa que su ruina actual? Quédate conmigo, pues te prometo que el final de esta historia te va a sorprender y quizás hasta te identifiques con él. Ahora, suscríbete al canal y activa las notificaciones en todas para que no te pierdas ninguna de nuestras historias de amor. Muchas gracias. El perfume de jazmines del jardín matutino aún impregnaba sus cabellos cuando Esther de Valois descubrió que su vida se había hecho pedazos. La delicada dama de 23 años, de la alta nobleza, conocida por su pureza de carácter, su compasión genuina por los menos afortunados y su determinación silenciosa ante las adversidades, sostenía entre sus manos temblorosas una carta que jamás llegaría a su destinatario. El joven caballero que había jurado amor eterno y prometido matrimonio había desaparecido como niebla al amanecer, dejando apenas el eco de promesas vacías y el secreto que crecía en su vientre. La brisa primaveral mecía las cortinas de brocado mientras Esther contemplaba el horizonte desde la ventana de su aposento. Sus dedos recorrían instintivamente el pergamino arrugado por las lágrimas derramadas durante las últimas noches de insomnio. Don Alonso de Mendoza, hijo menor del marqués de Altafuente, se había desvanecido sin dejar rastro tras descubrir el fruto de aquellos encuentros furtivos en el jardín donde los besos robados bajo la luz plateada de la luna habían culminado en la más dulce y devastadora de las entregas. «Señorita Esther, la busca su dama de compañía», anunció una joven criada desde la puerta entreabierta. «Dile a doña Ana que me encuentro indispuesta esta mañana», respondió, ocultando apresuradamente la carta en el cajón de su escritorio. Al cerrarlo, la pequeña llave de plata resbaló de sus dedos temblorosos, cayendo con un tintineo que sonó como una advertencia. La inquietud ya se había instalado en su pecho como un ave de mal agüero. Días atrás, había sorprendido a Ana susurrando con otras criadas en los corredores de servicio, callándose abruptamente cuando ella se acercaba. La mirada de suficiencia y el destello malicioso en los ojos de su dama de compañía no auguraban nada bueno. Mientras se recostaba en su lecho de dosel, una náusea repentina la obligó a correr hacia el aguamanil de porcelana. No era la primera vez esta semana, y en el fondo de su corazón sabía perfectamente lo que significaba. La confirmación de sus temores llegó como tormenta devastadora una semana después.
Los rugidos de furia de su padre, don Fernando de Valois, resonaron por toda la mansión, como truenos de ira divina, mientras arrojaba contra la pared el cofre de joyas que había pertenecido a su difunta esposa. El estruendo reverberó por las paredes de piedra, como si el espíritu de su madre también protestara ante la deshonra de su única hija. ¡Deshonra! ¡Has traído la vergüenza a nuestro linaje!, vociferaba su señoría, el rostro enrojecido por la ira. Una Valois mancillada, portando un bastardo en su vientre. Por todos los santos, habría preferido enterrarte antes que soportar tal humillación. Esther permanecía de rodillas sobre el suelo de mármol frío, las lágrimas corriendo silenciosas por sus mejillas pálidas, mientras las palabras de su padre se clavaban como dagas envenenadas en su corazón. Cada sílaba era un latigazo que marcaba su alma con la certeza de un futuro devastado, con la marca imborrable de la deshonra que cargaría hasta el sepulcro. «Padre, os suplico misericordia», musitó con voz quebrada. «No por mí, sino por la criatura inocente que llevo en mis entrañas». «¡Silencio!», rugió el noble. «Mañana mismo partirás al convento de Santa María de la Consolación, donde permanecerás hasta dar a luz. Luego, la criatura será entregada a la inclusa y tú tomarás los hábitos, pues no hay hombre de bien en toda España que acepte por esposa a una mujer mancillada». El destino de madre e hijo parecía sellado con la terrible sentencia, cuando el mayordomo interrumpió la escena con una reverencia solemne. El anciano criado, que había servido fielmente a la familia durante más de 3 décadas y había visto crecer a Esther desde su nacimiento, mantenía la compostura protocolar, pero sus ojos, que habían sido testigos de tantas alegrías y tragedias familiares, reflejaban una compasión apenas disimulada. «Mi señor, un emisario del duque de Harvel solicita audiencia inmediata. Dice traer un asunto de máxima urgencia que no puede esperar». La perplejidad cruzó el rostro marcado por los años de don Fernando. El ducado de Harvel era uno de los más antiguos y respetados de la región, con vastas propiedades que se extendían por leguas de tierra fértil y una influencia política que se extendía hasta los salones más exclusivos de la corte real. ¿Qué asunto tan urgente e inesperado podría requerir una audiencia inmediata, precisamente en este momento de crisis familiar tan devastadora? «Hazlo pasar al salón principal», ordenó recomponiéndose. «Esther, retírate a tus aposentos. Este asunto no te concierne». Pero se equivocaba. Aquella visita inesperada cambiaría el rumbo de su destino para siempre. Mientras Esther subía lentamente la escalinata, algo en su interior le susurró que su vida pendía de lo que ocurriría en aquella sala en los próximos minutos. 3 horas más tarde, la puerta de su habitación se abrió. Su padre entró con paso firme, el semblante transformado por una mezcla de asombro e incredulidad. «Su excelencia, el duque de Harvel, te ha pedido en matrimonio», anunció sin preámbulos. «Y he aceptado». La noticia cayó sobre ella como agua helada, dejándola momentáneamente sin aliento. Sus dedos se aferraron al borde de la ventana para no desplomarse. «El duque de Harvel, pero si apenas lo conozco», balbuceó confundida. «Don Nicolás de Harvel, de 35 años, viudo sin descendencia», precisó su padre, «uno de los hombres más poderosos e influyentes de la región, y por algún designio divino que no alcanzo a comprender, desea tomarte por esposa pese a...». Hizo una pausa. «Tu condición actual. ¿Sabe de mí?» «Sí, lo sabe todo», interrumpió don Fernando. «Y aún así, insiste en el matrimonio. Con una condición: la ceremonia debe realizarse antes de que tu estado sea evidente. Y la criatura llevará su apellido, como si fuera su legítimo heredero». Esther permaneció inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué un duque querría desposar a una mujer deshonrada, embarazada de otro?
¿Qué oscuro propósito se ocultaba tras tan inesperada propuesta? Un escalofrío recorrió su espalda como si una sombra invisible hubiera pasado junto a ella. Pero padre, no puedo aceptar, ni siquiera lo conozco, protestó débilmente. No tienes elección, sentenció él. O aceptas la oferta del duque, o mañana mismo partirás al convento. Piensa en la criatura, Esther. Como hijo de un duque, tendrá nombre, posición, futuro. Como bastardo sin reconocer, solo conocerá miseria y desprecio. La habitación quedó en silencio mientras el peso de aquella decisión trascendental caía sobre sus hombros delicados. En su mente atormentada se dibujaba la imagen desgarradora de su hijo creciendo entre los muros fríos e inhóspitos de un orfanato, señalado por todos como bastardo, sin conocer jamás el calor de un hogar verdadero ni el amor incondicional de una madre. El péndulo del reloj de la abuela marcaba el paso de los segundos con una cadencia implacable que parecía contar los latidos de su corazón atormentado por la agonía de la elección. «Acepto», murmuró finalmente sin levantar la mirada. «Por mi hijo, acepto». Lo que Esther de Valois no podía imaginar era que aquella coincidencia providencial ocultaba un secreto tan oscuro que, de conocerlo, habría preferido 1000 veces la soledad del convento. El duque Nicolás de Harvel había amado a Esther desde el primer instante en que la vio en un baile de la corte regional 3 años atrás. Su gracia natural al moverse entre los invitados, su sonrisa luminosa que nunca parecía forzada como las de otras damas calculadoras, y aquella mirada transparente y honesta que revelaba un alma incapaz de fingimientos o artimañas, habían quedado grabadas en su memoria como hierro candente, marcando para siempre su corazón de noble solitario. 2 años antes, cuando finalmente había reunido el valor para visitarla en su propiedad familiar y pedir formalmente su mano, un terrible accidente durante una cacería le arrebató parte significativa de la pierna derecha. La herida, maltratada inicialmente por médicos incompetentes, se complicó hasta tal punto que los cirujanos más reputados consideraron seriamente la amputación completa. Aunque finalmente salvaron la extremidad tras meses de agonía, nunca volvió a caminar sin ayuda, dependiendo de muletas axilares para distancias cortas y una silla de ruedas tallada en roble para desplazamientos más largos. El accidente transformó al gallardo duque en un hombre amargado, consumido por la inseguridad de ya no ser completo para la mujer que adoraba. Se retrajo en su mansión, limitando sus apariciones públicas, hasta que su fiel cochero, Tomás, le trajo la noticia que cambiaría todo. «Mi señor», le había informado en voz baja, «he escuchado en la taberna que la señorita de Valois se encuentra en situación comprometida. Al parecer, el joven Mendoza la ha abandonado tras descubrir su condición». El duque dejó caer la pluma con que firmaba documentos. Sus ojos brillaron con una intensidad perturbadora. «¿Estás completamente seguro?», preguntó con voz controlada. «Sí, Su Excelencia. Es cuestión de días antes que toda la comarca lo sepa. Nicolás vio en la desgracia de Esther la oportunidad que jamás se atrevería a tomar estando ella en posición de rechazarlo. Con frialdad calculada, localizó al joven caballero que la había abandonado y descubrió que éste ya se debatía entre la responsabilidad y el pánico. El duque simplemente le ofreció la salida que secretamente buscaba, una suma generosa a cambio de desaparecer definitivamente. Don Alonso aceptó sin dudarlo, partiendo hacia las colonias americanas esa misma noche. Y mientras el barco que lo llevaba lejos de España desaparecía en el horizonte, el duque sonreía en la oscuridad de su carruaje, saboreando la victoria que durante años había parecido imposible. La ceremonia nupcial se celebró con discreción en la capilla privada del ducado de Harvel, apenas 2 semanas después. La novia, pálida como la cera bajo el velo de encaje,
Pronunció sus votos con voz temblorosa, mientras el novio, apoyado en sus muletas, mantenía un semblante impenetrable. El acuerdo era claro, un matrimonio de apariencias, donde compartirían aposentos para mantener las formalidades sociales, pero sin obligaciones íntimas hasta que ambos lo decidieran. 2 camas separadas en la misma habitación preservarían la dignidad, mientras convencían al mundo de que eran un matrimonio verdadero. Los primeros meses en la imponente mansión ducal transcurrieron en un ambiente de frialdad cortés y tensión palpable. El duque trataba a los sirvientes con educación gélida y autoridad indiscutible. Con ella mantenía una formalidad respetuosa, pero distante. ¿Se encuentra cómoda en sus aposentos, doña Esther?, preguntaba durante las cenas, sin apenas levantar la mirada de su plato. Sí, su excelencia, muy cómoda. Le estoy agradecida, respondía ella con igual formalidad. Si necesita cualquier cosa, solo debe comunicárselo a la servidumbre. Todo en esta casa está a su disposición. Gradualmente, Esther comenzó a notar fisuras en la máscara aristocrática del duque. Sin hacer alarde, pequeños cuidados aparecían como casualidad. Una silla más cómoda en su lugar favorito del salón, almohadas adicionales que él explicaba como recomendaciones médicas, comidas preparadas exactamente como ella prefería. Cuando Esther intentaba agradecerle directamente, el duque desestimaba cualquier reconocimiento con frialdad cortés. «Son meras formalidades administrativas, doña Esther», respondía con tono neutro. Cualquier esposa del ducado de Harwell merecería las mismas atenciones. Durante las largas noches en el aposento compartido, ella fingía dormir para poder observarlo cuando pensaba estar solo. Eran los únicos momentos en que la máscara caía completamente. Lo veía leer documentos con el ceño fruncido, pasar las manos por el cabello con gestos de cansancio, mirar hacia su cama con una expresión que mezclaba anhelo y desesperanza. A veces suspiraba profundamente, como si cargara el peso del mundo en sus hombros, y en esas ocasiones ella sentía un extraño impulso de consolarlo que no se atrevía a seguir. La madre del duque, doña Leonor, observaba la convivencia con ojos astutos, pero nunca cuestionaba la intimidad del matrimonio. «Mi hijo siempre fue un hombre reservado», le confió una tarde mientras bordaban. Desde niño, guardaba sus sentimientos más profundos como tesoros que nadie merecía contemplar. El accidente solo intensificó esa tendencia, pero veo cómo la mira cuando cree que nadie lo observa. Hay fuego bajo ese hielo, doña Esther. Las palabras de la anciana quedaron suspendidas en el aire como una profecía, mientras Esther sentía un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué clase de fuego ardía realmente en el corazón del hombre con quien compartía techo pero no vida? Durante el crudo invierno de 1778, en medio de una tormenta que azotaba la región, nació la criatura. Las contracciones comenzaron al atardecer, mientras los relámpagos iluminaban el cielo como presagio de cambios irrevocables. «¡Rápido!», ordenó el duque a los sirvientes. «Traed a la comadrona y al médico, y preparad agua caliente, muchas mantas y vendas limpias». Mientras los criados corrían a cumplir sus órdenes, don Nicolás se acercó a Esther, que se retorcía de dolor en la cama. Por primera vez desde que se conocían, tomó su mano con genuina preocupación. «Estaré aquí, a su lado», murmuró con voz temblorosa. «Todo saldrá bien, se lo prometo. El parto fue largo y difícil». Desde el pasillo, el duque escuchaba los gritos desgarradores mientras caminaba de un lado a otro, apoyado en sus muletas, el rostro demacrado por la preocupación. Cuando finalmente el llanto del recién nacido rompió el silencio tenso, algo en su expresión se quebró como cristal fino. La comadrona salió con un pequeño bulto envuelto en mantas. «Es una niña, su excelencia», anunció, «fuerte y saludable como un roble».
Cuando el duque tomó por primera vez en sus brazos a la pequeña que oficialmente era su hija, algo fundamental cambió en sus defensas. La bebé, perfecta y vulnerable, despertó en él un amor paternal feroz que jamás había experimentado. Sin poder evitarlo, una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Durante los días siguientes, los sirvientes observaban asombrados cómo el severo duque de Harvel, antaño impenetrable, parecía transformarse poco a poco. Su rigidez se suavizaba cada vez que veía a Esther con la pequeña Helena en brazos, y en esos instantes fugaces dejaba entrever un hombre distinto, capaz de ternura y vulnerabilidad. Se detenía junto a la cuna, observando en silencio a la pequeña Helena, mientras una ternura inesperada se dibujaba en su rostro. La vio crecer durante los siguientes meses, observándola dar sus primeros pasos por los corredores, mientras él permanecía sentado, contándole historias junto a la chimenea con la criatura en su regazo, celebrando cada sonrisa como el tesoro más preciado del mundo. El momento decisivo llegó una noche tormentosa de invierno, cuando la pequeña Helena, de 15 meses, enfermó gravemente con fiebre alta. Durante 3 días, tanto Esther como el duque mantuvieron vigilia constante, turnándose para aplicar compresas frías, susurrar oraciones, acariciar el cuerpecito ardiente. «Si sobrevive esta noche, habrá esperanza», murmuró el médico al retirarse, su rostro sombrío revelando lo que no se atrevía a poner en palabras. Agotados por la angustia, Esther y Nicolás se encontraron solos junto a la cuna. Sin mediar palabra, él tomó la mano de ella entre las suyas. No era el gesto formal del duque distante, sino el de un padre aterrorizado buscando consuelo. En la madrugada del tercer día, cuando finalmente la fiebre cedió, se encontraron abrazados junto a la cuna, llorando de alivio, y fue entonces que se miraron realmente por primera vez, sin máscaras ni pretensiones. «Tuve tanto miedo de perderla», murmuró ella, aún temblorosa. «Yo también», respondió él, y en esa confesión simple había un mundo de vulnerabilidad. «No podría vivir sin ella, sin ustedes», fue la primera grieta real en la formalidad que los separaba. A partir de esa noche, comenzaron a hablar como personas, no como participantes de un contrato. Él le contó sobre la soledad corrosiva de su vida antes del accidente. Ella compartió la desesperación de los meses de embarazo solitario, la gratitud inmensa de ver a su hija crecer protegida y amada. «A veces siento que esta vida es demasiado perfecta para ser real», confesó ella una madrugada, «como si fuera un sueño del que voy a despertar». «No es un sueño», respondió él, tomando suavemente su mano. «Es lo más real que he tenido en la vida». Esa noche, por primera vez desde el matrimonio, se acercaron como hombre y mujer, no como extraños cumpliendo un acuerdo. Sus bocas se encontraron con una ternura desesperada, y cuando finalmente se entregaron el uno al otro, fue con un amor que había crecido en silencio durante meses. La felicidad duró hasta una fatídica tarde de primavera de 1780, cuando la pequeña Helena había cumplido 17 meses y ya corría por los jardines gritando «papá» con alegría pura cada vez que veía al duque aparecer apoyado en sus muletas. Mientras organizaba documentos en el estudio para ayudar a su esposo, una carta mal archivada cayó de entre los papeles oficiales. El sello roto de lacre rojo se desprendió, rodando como una gota de sangre sobre la alfombra. Era una correspondencia del administrador del duque, fechada días antes de su matrimonio, detallando los pagos hechos a don Alonso de Mendoza y las amenazas necesarias para garantizar su silencio permanente. Las líneas bailaban ante sus ojos, mientras su mundo se desintegraba por segunda vez. Cada palabra del documento era como un puñal envenenado, revelando la extensión aterradora de la manipulación. El hombre que había aprendido a amar había orquestado todo desde el principio.
En ese preciso instante, la puerta del estudio se abrió. El duque entró, apoyado en sus muletas, con una sonrisa que se congeló al ver el documento en el suelo y la expresión devastada en el rostro de su esposa. La confrontación que siguió fue devastadora. Esther lo enfrentó con la evidencia en manos temblorosas, y él no negó nada. Con voz quebrada pero firme, confesó todo. Su obsesión de años, su desesperación cuando el accidente lo dejó incompleto, su terror de que ella jamás lo amaría por elección propia. «¿Cómo pudiste?», gritó ella, las lágrimas corriendo como ríos de dolor mientras arrojaba un jarrón que se estrelló contra la pared, fragmentándose como el espejismo de felicidad que habían construido. «¿Cómo pudiste construir nuestra vida sobre una mentira tan horrible?» «Porque no podía vivir sin ti», respondió él con una desesperación infantil en su voz. «Porque había esperado tanto tiempo, había soñado tanto contigo, que cuando te vi en peligro, vi mi oportunidad. Sé que fue imperdonable, pero lo haría de nuevo para protegerte y proteger a nuestra hija». «No es nuestra hija», gritó ella. «Nunca fue nuestra. Fue mía, y tú me robaste el derecho de decidir quién sería su padre». La pequeña Elena, atraída por los gritos, apareció en la puerta, sus grandes ojos asustados pasando de uno a otro. «Papá, mamá», balbuceó con voz temblorosa, extendiendo sus pequeñas manos hacia ambos. En ese instante de dolorosa claridad, Esther tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Esa misma noche, durante una tormenta que parecía reflejar la tempestad en su alma, Esther de Valois huyó llevando únicamente a la pequeña Elena y las pocas pertenencias que había traído de su vida anterior. El sonido de sus pasos en los corredores de piedra se mezclaba con los sollozos de la niña, que llamaba «papá» entre lágrimas. Los días que siguieron se convirtieron en un tormento silencioso de melancolía y vacío. Su tía querida, doña Mercedes, una viuda que vivía en una propiedad modesta a varias leguas, la acogió con compasión silenciosa. La casa pequeña ofrecía refugio, pero no podía aliviar la agonía de su corazón partido ni los llantos nocturnos de la pequeña que repetía «papá» como una oración desesperada. Cada amanecer traía la misma escena desgarradora. Elena despertaba buscando con sus pequeñas manos la figura ausente, llamándolo con una persistencia que partía el alma de Esther. La niña corría hacia cada sombra masculina, hacia cada sonido de pasos, esperando encontrar al hombre que había llenado sus primeros 17 meses de vida con amor paternal. Por las noches, Esther la mecía mientras Elena sollozaba «papá, papá», y en esos momentos la madre comprendía con dolor devastador que había arrancado a su hija no solo de una casa, sino del corazón que la había adoptado como propia desde el primer día de su existencia. «Lo amabas, ¿verdad?», preguntó doña Mercedes una noche, mientras Esther contemplaba el fuego con mirada ausente. «Sí», confesó con voz quebrada, «pero amaba una mentira, un hombre que nunca existió». «¿Estás segura?», insistió la anciana. «¿O amabas al hombre que llegó a ser gracias a ti y a la niña?». 2 meses después, el duque Nicolás localizó finalmente el refugio. Llegó apoyado en sus muletas, con el rostro demacrado por noches sin dormir. La tía Mercedes, observando el dolor genuino en sus ojos, pero conociendo la devastación de su sobrina, tomó una decisión maternal. Partió hace semanas. Mintió con voz firme. No sé a dónde fue, ni cuándo regresará. El duque aceptó la mentira como sentencia final. Regresó a su mansión vacía, donde los corredores resonaban con ecos de risas infantiles y cada habitación guardaba recuerdos de la familia que había perdido por su propia manipulación. Cuando las lluvias torrenciales del otoño de 1780 trajeron una inundación devastadora a la región, el duque Nicolás encontró su camino hacia la redención.
Las aguas furiosas arrasaron puentes, derrumbaron casas y dejaron familias enteras heridas y sin hogar. Movido por una compasión que su dolor personal había despertado, decidió financiar completamente un hospital de campaña. Desde su mansión envió emisarios con recursos abundantes, contrató los mejores médicos y coordinó cada detalle, pero lo hizo en completo anonimato, sin buscar reconocimiento, como si fuera una penitencia silenciosa por sus pecados pasados. Esther de Valois, conmovida por el sufrimiento de las familias vecinas, se ofreció como voluntaria en el hospital, creyendo que era una iniciativa de las autoridades locales. Durante semanas trabajó incansablemente limpiando heridas, consolando a los afligidos, ayudando a reunir familias dispersas por la tragedia. El destino los reunió en una mañana húmeda, cuando dos voluntarios comentaron en voz baja: «Dicen que hoy viene el benefactor, el noble que financió todo esto. Sin él, todas estas familias habrían perecido». Cuando Esther vio la figura familiar del duque Nicolás acercándose apoyado en sus muletas, el tiempo se detuvo. Todo encajó con claridad dolorosa. Él era el alma generosa detrás de cada vida salvada, cada esperanza restaurada. La confrontación final fue un volcán de emociones contenidas. Él confesó que había construido el hospital porque las palabras de ella sobre ayudar a los necesitados lo habían perseguido como fantasmas después de perderla. Cada niño que salvé en este lugar llevaba el rostro de nuestra hija, admitió con voz quebrada, pero luego se detuvo abruptamente. Su hija, se corrigió con amargura. Perdí el derecho de llamarla mía cuando usted descubrió la verdad. Pero fueron sus palabras sobre la pequeña las que tocaron las fibras más profundas del corazón de Esther. Dios mío, cómo extraño sus risas llenando los corredores vacíos, sus pequeñas manos aferrándose a mis dedos. En esos 17 meses, por primera vez entendí lo que significaba amar sin poseer, cuidar sin esperar nada a cambio. Entonces, con voz quebrada por la culpa, añadió algo que la dejó sin aliento. «Pero debes saber toda la verdad. Mis investigadores descubrieron que él ya había decidido abandonarla incluso antes de que yo interviniera. Había consultado sobre formas de escapar, había hablado con otros hombres sobre librarse de compromisos no deseados. Yo simplemente aceleré lo que ya era inevitable». Su voz se quebró completamente. «Eso no justifica lo que hice, pero usted habría sufrido la misma traición, solo que después de esperar en vano por su regreso». Durante las semanas siguientes, ella observó cómo él continuaba financiando el hospital sin buscar reconocimiento, enviando recursos adicionales, garantizando que ninguna familia fuera abandonada. El momento decisivo llegó cuando una anciana le contó sobre una carta que había recibido del duque, prometiendo cuidar personalmente de su nieta huérfana, asegurando que tendría no solo recursos, sino amor y oportunidades. Leyendo aquellas líneas, escritas sin saber que ella las vería, Esther sintió una grieta en sus defensas. Quizás la transformación fuera genuina, o quizás fuera otro engaño elaborado. No podía estar segura desde la distancia. Esa noche, observando a su pequeña dormir y escuchándola susurrar «papá» entre sueños, comprendió que Elena merecía al menos la oportunidad de conocer la verdad sobre el hombre que la había criado como hija propia. Al amanecer del último día de noviembre de 1780, Esther tomó a su pequeña Elena en brazos y emprendió el camino de regreso, no como la mujer desesperada que había huido, sino como una mujer decidida a descubrir si el arrepentimiento que había visto era real o simplemente otro acto de manipulación. Si él había cambiado verdaderamente, Elena tendrá un padre. Si no, al menos sabría que lo había intentado. Cuando llegó a las puertas de la mansión ducal, el mayordomo la recibió con ojos asombrados, pero una discreción impecable.
Su excelencia se encuentra en el jardín posterior, doña Esther, informó con una leve inclinación. Lo encontró sentado en un banco de piedra, contemplando con mirada ausente el estanque donde solían leer cuentos a Elena durante las tardes de verano. Al escuchar pasos, levantó la vista con una expresión de incredulidad absoluta, pero inmediatamente después, el miedo se apoderó de sus rasgos. Sus manos se aferraron con fuerza a las muletas, como si quisiera huir, y su cuerpo se tensó visiblemente. «Esther», murmuró con voz quebrada, sin atreverse a moverse. «¿Por qué has vuelto?» Su mirada se dirigió hacia Elena, que había permanecido quieta en los brazos de su madre, observando curiosa a aquel hombre que algo en su memoria infantil reconocía, pero no podía nombrar. El duque no se acercó, paralizado por el terror de ser rechazado nuevamente. «He venido a destruir lo poco que me queda», susurró, con la vulnerabilidad más desnuda. «No puedo soportar perderte de nuevo». Pero fue entonces cuando la pequeña Elena, con esa percepción inexplicable de los niños, rompió el silencio tenso. Sus ojos se iluminaron súbitamente con reconocimiento puro y gritó: «¡Papá!», con una alegría desbordante. Sin que Esther pudiera detenerla, la niña se soltó de sus brazos y corrió tambaleándose hacia el duque con sus pequeños pasos inseguros. Don Nicolás no pudo resistirse. Dejó caer las muletas y abrió los brazos, recibiendo a la pequeña mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro curtido. Elena se abrazó a él con la fuerza desesperada de quien reencuentra lo que creía perdido para siempre. «Has vuelto, mi pequeña princesa», murmuró contra los cabellos dorados de la niña. «Papá te extrañó cada segundo de cada día». Fue la inocencia y el amor puro de Elena lo que quebró la resistencia de Esther. Al ver a su hija aferrarse al hombre que la había amado como padre desde el primer día, se acercó lentamente, pero manteniendo una distancia prudente. «He vuelto», dijo finalmente, con voz controlada pero tensa, «pero no porque haya olvidado lo que pasó. He vuelto porque Elena necesita estabilidad y porque…» Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, «porque quizás merezca la oportunidad de demostrar si realmente ha cambiado. ¿Podrás perdonarme algún día?», preguntó él, mirándola por encima de la cabeza de la pequeña. Esther guardó silencio por un largo momento, sopesando cuidadosamente sus palabras. «No sé si algún día podré olvidar lo que hiciste», respondió con honestidad descarnada, «pero estoy dispuesta a intentarlo, paso a paso, día a día, por Elena y quizás por nosotros». «¿Qué necesitas de mí?», preguntó él, la voz quebrada por la esperanza y el miedo. «Tiempo, paciencia, y que entiendas que la confianza no se reconstruye con promesas, sino con hechos», dijo ella, manteniendo una distancia prudente. «Viviremos bajo el mismo techo, criaremos juntos a Elena, pero todo lo demás tendrá que ganárselo de nuevo». «Acepto cualquier condición», murmuró él. «No habrá más secretos, no habrá más manipulaciones. A la primera mentira, por pequeña que sea, me iré para siempre. ¿Está claro?». «Clarísimo». Bajo el techo de la mansión ducal no hubo reconciliación mágica ni promesas románticas. Había una mujer herida pero valiente, un hombre arrepentido y una pequeña que los necesitaba a ambos. No era el final perfecto de los cuentos, pero era real. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta y cuidadosa. Él demostró su cambio no con palabras grandilocuentes, sino con pequeños gestos diarios, transparencia absoluta en sus asuntos, respeto por los tiempos de ella, dedicación genuina a Elena sin esperar reconocimiento. Ella, por su parte, aprendió que perdonar no significaba olvidar, sino elegir no permitir que el pasado destruyera su futuro. Gradualmente, la desconfianza dio paso a una comprensión mutua más profunda y real.
Y así, la joven que había aceptado un matrimonio falso para proteger a su hijo, descubrió que el amor verdadero no nace de la perfección ni de los gestos grandiosos, sino de la decisión consciente de construir algo real sobre los escombros de las mentiras, con los ojos bien abiertos y el corazón protegido pero dispuesto a sanar. Querido oyente, para saber que estás aquí, escribe 2 corazones en los comentarios y te suscribas al canal para más historias que te harán suspirar y soñar. Que Dios te bendiga y hasta la próxima historia.